Exceder los límites de velocidad en vías primarias, usar dispositivos móviles al conducir, tocar el claxon en un embotellamiento, no utilizar cinturón de seguridad, no ceder el paso a un peatón o ciclista, son solo algunas de las acciones que serán sancionadas de acuerdo con el nuevo reglamento de tránsito para la Ciudad de México, presentado el pasado 17 de agosto. ¿Crees que con estas nuevas disposiciones se pueda mejorar la seguridad vial y reducir el número de accidentes en el DF? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de cómo reducir a cero las muertes viales. Ahí lo escucharon ustedes, de veras cambiará nuestra conciencia vial un nuevo reglamento, el que nos cobren más caras las multas, de veras nos hará esto más empáticos por aquellos que están a pie, o seguiremos estacionándonos, atravesándonos en la banqueta para que entonces usen el arroyo, ¿verdad? Los que van a pie. ¿Ustedes qué opinan de esto? Hoy vamos a hablar de esta cultura vial y sobre todo, ¿para qué nos va a servir? Porque ustedes pensarán, sí, pues para no pagar multas. Oiga, para no perder vidas. Vamos a ver esto que es sumamente interesante. Las lesiones y muertes por accidentes de tráfico son un grave problema de salud pública en el mundo. Cada año en México, esta epidemia silenciosa le arrebata la vida a un promedio de 17,600 personas, además de dejar lesionados aproximadamente a 1 millón más, de los cuales 35,000 quedan con discapacidad permanente. De acuerdo con el informe de la situación vial en México 2014 del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, CONAPRA, las lesiones no intencionales producidas por los accidentes viales se ubican dentro de las 10 primeras causas de muerte en México. Al respecto, las cifras nos indican 14.6 muertos por cada 100,000 habitantes. El 31.2% de muertes relacionadas con accidentes viales ocurre entre los peatones, el 20% entre los ocupantes de automóviles, camiones, camionetas y autobuses, el 6.1% entre los motociclistas y el 1.5% en los usuarios de bicicleta. En el 90% de los accidentes suele estar presente el factor humano por errores o por desobediencia de las normas. Cabe mencionar que los accidentes viales no solo ponen en peligro nuestra vida, sino que también afectan la economía con un costo de 120,000 millones de pesos anualmente. ¿Qué acciones podrían ayudarnos a reducir el número de accidentes viales y el índice de muertes por esta causa? ¿Por qué es importante seguir los reglamentos viales e implementar medidas como el uso de cinturones de seguridad y accesorios para la seguridad de niños y bebés a bordo? Peatones, automovilistas, ciclistas, motociclistas. Analicemos juntos la importancia de la seguridad vial. Ahí están los números, estamos posteando en las redes. Pues de una vez, Oscarito, bienvenido, te extrañamos la semana pasada. Cuéntanos dónde se puede seguir Diálogos vía internet y demás. Exactamente, pues muy buenos días a todas las personas que nos pueden ver a través de la pantalla, desde luego al público que nos acompaña aquí en el estudio de Canal 11 y en las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Desde luego tenemos todos los comentarios, ahí nos pueden hacer llegar las preguntas. Y para seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11live.tv/internacional/. Y también tenemos una línea telefónica. Bueno, hay varios compañeros y compañeras ahí en el centro de contacto con la audiencia y el número para llamar es el 5166-4000. Y fíjate que ya para arrancar rápidamente, dos compañeros de aquí del canal nos decían: oye, yo pregunto varias cosas, ¿por qué se pasa toda la gente el alto de aquí de Colegio Militar muy Como cerca? si no existiera. Como si no existiera. Otras personas me decían, ¿por qué a últimas fechas, digamos,
casi a punto de terminar la calle, al llegar al semáforo y la línea peatonal, en el carril de alta velocidad, el que está hasta la extrema izquierda, hay como una diagonal con un tubo, entonces dicen, se empieza a hacer caos y eso confunde tanto a los peatones, ciclistas. Bueno, si nos confundimos con un poquito de agua, ¿no, Oscar? Pues Nada más llueve y hagan de cuenta que dicen ya el reglamento vial ya no sirve, órale, a pasarnos los saltos. Eso es una cosa espantosa. Los invitamos, ¿qué te parece? A que nos compartan su opinión, lo que han notado que nos falta de civilidad al conducirnos como peatones, como Automovilistas, conductores, ciclistas, lo que sea, motociclistas, repartidor, o sea, ¿qué nos falta en esta conciencia para manejar de una forma más humanizada? Y si de veras con un nuevo reglamento, pues lo vamos a solucionar. ¿Qué les parece? Por lo pronto vamos a platicar con nuestro panel y yo les preguntaría, ¿qué carambas es la seguridad vial? Es llegar de seguro a donde yo iba, porque ya ve que antes que no había GPS, pues uno se persinaba y con el guía rojo y medio trataba de culebrear y pues salir avante, ¿no? Está Fernando Alejandro Martínez Vadillo, mi tocayo, subsecretario de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del DF. Cuéntenos, ¿qué le dicen más, Fernando o Alejandro? Fernando. Perfecto, es como abunda lo bueno. Fernando, platíquenos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de seguridad vial? Pues bien, qué bueno que comentan este tema. La seguridad vial no es el llegar seguro de un lado a otro, es más que nada en los desplazamientos que tengamos la certeza que no vamos a tener un incidente, un hecho de tránsito, es decir, o por lo mejorar. menos que por nosotros no quede. Así es ¿verdad? mejorar las condiciones, sobre todo en los cruces, a efecto de que en nuestros desplazamientos lo hagamos con toda seguridad. Ahí está, y es ese conjunto de reglas del juego, si no yo creo que nadie avanzábamos. Así es correcto. Fíjense que hace algunas semanas me tocó hacer una investigación de esto, de las reglas viales y quién lanzó el primer reglamento. Y bueno, ya hasta en Roma había señalamientos viales. Y en Roma también había un horario y carriles para conducir en palanquín porque se hacían embotellamientos. Claro. Imagínense ustedes. Bueno, vamos ahora con Adriana de Almeida Lobo, directora ejecutiva del Centro de Transporte Sustentable Embark México. Bienvenida. ¿Qué medidas nos podrían ayudar? Así las que son de sentido común, a evitar tantos accidentes, tantas muertes, tantos problemas que se generan cuando queda una discapacidad permanente, porque esto es costo en efectivo, como dicen en cash, costo emocional, nos cambia la vida. Sí, yo diría que lo primero es que estamos hablando de la vida misma de las personas, de su salud, que hay de más importante y más relevante en la vida de uno, que su vida, que su salud, para uno la vida de su hijo. Y cuando estamos hablando, nadie diría que hay SIDA en el mundo y bueno, pues ni modo, o sea, ponemos todo el mundo a trabajar y tomamos actitudes, invertimos, hacemos campañas, pero pasa que los accidentes viales matan mucho más gente. Entonces no podemos verlos como algo que pasa. De hecho, el hecho de llamarlo accidente es algo que de per se, que creemos que es equivocado. Son incidentes, por lo menos son cosas que podemos... O sea, no accidentes, sino incidentes que se pudieron evitar. La mayoría se puede evitar y hay tres grandes cosas que podemos hacer en general. Uno es educar, es tener la cultura de respetar la regla. El segundo es la ingeniería, que cuando dices, estos nuevos diseños viales, es ingeniería, es cómo diseñamos las calles para que sean seguras. Hasta hablamos de infraestructura perdonadora, que aunque la persona se equivoque, haya mayor probabilidad de que no sea nada grave. Y finalmente el tema de lo que en inglés se dice el enforcement, que es exactamente lo que es responsable Fernando, que es cómo hacer cumplir la regla. Entonces son las tres cosas. Yo para que de veras, aunque uno se equivocara, nadie saliera mal librado, es que de veras deberían ser los autos como carrito choconciono, con una llantota alrededor y pues así que fuera menos el golpe, porque sí nos equivocamos seguido.
Y ahorita no estamos peleando que si hombres, que si mujeres. Aquí esto es de prudencia, ¿no? Y de cómo le enfrentamos a esto. Rodrigo Rosas Osuna, director de Información y Evidencia del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud. Rodrigo, yo te quiero preguntar, ¿qué hacen en este departamento, compañero? Eso de la evidencia, cuéntanos. Muy buenos sí, días. Sí, pues enterarnos, porque hay, de veras que hay direcciones y cuestiones que no saben ni que existen. Por supuesto que sí, muchas gracias por la invitación. Al Muy contrario, buenos días al a contrario. todos. Qué bueno que se toca este tema. Estamos hablando de un tema que es realmente importante, como lo mencionabas en la introducción, en la cápsula que acabamos de ver. Está entre las primeras 10 causas de muerte y peor aún te puedo comentar que es la segunda causa de muerte en la población joven. Estamos hablando de personas desde los 15 hasta los 29 años de edad. Y decían que en el DF causa era, de creo que la muerte. cuarta, ¿no? Para todo, adultos, menores, todo. Es un montonal, qué miedo. Definitivamente no. ¿Y ustedes han analizado estas causalidades? Por supuesto que sí, hemos hecho diferentes estudios, diferentes reportes utilizando las fuentes oficiales que existen de información en el país y es que te das cuenta cómo está el problema. O sea, sí se pudieron haber evitado. Totalmente, A ver, 90% pudo haberse evitado. ¿Qué elementos externos influyen? O sea, ok, ya la regamos, ya nos equivocamos. ¿Qué influye externo? ¿El alcohol, el sueño? ¿Qué elementos están ahí? Como el demonio tentándonos. A ver, ¿cuáles Hay son? diferentes factores de riesgo. Si bien 8 de cada 10 accidentes viales ocurren a consecuencia de una mala conducta, una conducta inadecuada. Ok. Sí el alcohol, conducir bajo influencia del alcohol, sí exceder los límites de velocidad, sí conducir, y últimamente es mucho más frecuente conducir utilizando distractores, no únicamente el teléfono Pura celular. pedrada, ¿verdad? Así, ay, hasta guardaron ahí 3 el celular. Y es importante también que la gente piense que no solamente es el teléfono celular. Hay gente que hoy en día, bajo las condiciones de tránsito intenso que hay en ciudades como la Ciudad de México y otras del país, es muy común estar texteando, es muy común maquillarse mientras se va conduciendo, es muy común encontrar gente que está leyendo algún documento, gente buscando una dirección Pero en tu sin GPS, orillarse. sin Pero sin orillarse. orillarse. Estos son distractores. Solo para darte un pequeño dato, conducir utilizando distractores equivale a conducir bajo la influencia del alcohol y aumenta hasta 4 veces el riesgo de que tú sufras un incidente vial por estar haciendo uso de distractores. Por eso es por nuestro bien, no son ganas de molestar a la Definitivamente ciudadanía. ¿Y un nuevo reglamento vial será suficiente? Vamos a preguntarle primero aquí a nuestra invitada Montserrat Narváez, directora de México Previene ACE. ¿Tú crees que con esto ya allanamos un poquito el camino? Pues muy buenos días y pues qué bueno que lo mencionas. El reglamento de tránsito, pues estamos muy contentos de que haya salido. Es un logro para la sociedad civil, para las autoridades, que haya una renovación de estos reglamentos y de estos lineamientos y que respondan a las necesidades de la sociedad y de la ciudad. ¿Es necesario? Sí. Creemos que es una de las maneras para reducir los incidentes viales, claro. Pero creo que apenas el trabajo aquí empieza, ¿no? Como mencionábamos un poco fuera del aire, el trabajo ahora es aplicar el reglamento, es difundir el reglamento, porque de nada nos sirve tener un reglamento actualizado que busque prevenir los incidentes viales, pero que la ciudadanía no lo conozca. Mira, que no lo conozca y que se nos resbale. Perdónenme, pero estamos en un país, había un chiste, ¿no? Que decía, en Estados Unidos lo prohibido está prohibido y lo permitido, permitido. En Rusia todo está prohibido, ¿no? ¿Se acuerdan cuando era la URSS? Y en México todo, lo no permitido, todo está permitido. Nos valen gorro los señalamientos, total, con un varo salgo. O sea, ¿de veras creen que con todo y nuevo reglamento, si no cambiamos esta actitud, vayamos a salir adelante? ¿O cómo la ven? Definitivamente el hecho de tener este reglamento es un avance en donde el peatón forma la base principal de este reglamento, los usuarios más vulnerables de la vía, pero sin embargo el hecho de hacerlo cumplir es todo un reto. En el área de seguridad pública, en específico en la Subsecretaría de Control de Tránsito, estamos llevando a cabo una campaña de capacitación, primero a todo el personal de tránsito de manera general y al personal encargado de hacer cumplir. Me lo voy a cabulear, pero y alguien más les está dando una instrucción de a cómo es la mordida ahora.
Es que hay tanta impunidad porque hay un montón de corrupción. Lo retomamos regresando del corte. Adelante. Vamos a ver esto que es del nuevo reglamento de tránsito. Hay para que nos vayamos dando una embarradita y ahorita regresamos con eso. Nuevo reglamento de tránsito de la CDMX. Te diremos cómo viajar de forma segura y sin infringir el nuevo reglamento de tránsito de la CDMX, que entrará en vigor a partir de diciembre. Estas son las multas si viajas en auto. 2,446 pesos si usas el celular mientras conduces. 699 pesos si transportas más personas de las permitidas para tu vehículo. 1,398 pesos por conducir sin tu licencia y se confiscará tu auto en el corralón. 2,097 pesos a quienes no respeten el programa Hoy No Circula. Su automóvil será llevado al corralón. 699 pesos a quienes usen injustificadamente el claxon y generen ruido excesivo con el motor. 1,398 pesos si excedes los límites de 80 km por hora en vías de acceso controlado, 50 km por hora en primarias y 40 km por hora en secundarias. 2,097 pesos si participas o organizas un arrancón. Tu auto se irá al corralón y te harás acreedor de 36 horas de arresto administrativo. 1,398 pesos. Las vueltas continuas estarán prohibidas, excepto cuando exista un señalamiento que lo permita. 2,097 pesos si invades la cebra peatonal o el área de espera para ciclistas y motocicletas. 2,097 pesos si dejas que suban o bajen de tu vehículo en carriles centrales de las vías de acceso controlado. 2,097 pesos si te estacionas en lugares o cajones destinados al uso de personas con discapacidad. No olvides que las autoridades de tránsito deben ser respetadas. Si no lo cumples, puedes ser multado hasta por 2,097 pesos. Estas son las principales modificaciones del reglamento de tránsito de la CDMX. Disfruta la ciudad de forma segura. Los peatones aquí en México no conocemos el reglamento, la verdad, y aún conociéndolo, pues no lo respetamos. Por la prisa o cualquier cosa, pues sí nos saltamos el semáforo sin importarnos si viene un carro o no. No, la verdad no las cumplimos, somos muy desobedientes y muy mal educados. Pues las conocemos, pero no las llevamos a cabo. Pasamos por alto, por decir, aquí el semáforo es nuevo y tienes que dar vuelta a la derecha, está el alto, está el siga. Ni los automovilistas respetan ni nosotros. Yo creo que los peatones no conocen el reglamento de tránsito porque hay muchos que ven que ya se acabó el tiempo para cruzar y se pasan corriendo. Entonces, bueno, yo siento que la mayoría, podría evitar esos accidentes si se esperaran a que el semáforo se pusiera para poder cruzar la calle. Mira, es muy difícil que cumplas unas reglas cuando nadie las está cumpliendo. Y entonces ves que si tú te toca el siga y quieres pasar la calle y te avientan el carro encima, ya hay alguien que no la está cumpliendo y también te impide a ti cumplir las reglas como tú quisieras. Bueno, pues parte de lo que opina la gente y evidentemente sí, tanto peatones como conductores somos responsables o corresponsables de todo lo que ocurre en estas vías. Llama la atención que nos dice, por ejemplo, en Twitter, Lalo Lascano, tema no solo en la Ciudad de México, también en todo el país y evidentemente pues este es un asunto de preocupación o responsabilidad en todo el país. Yo particularmente puedo decir que hay ciudades o algunos otros lugares en la República Mexicana donde de verdad hay una cultura distinta a este Distrito Federal. Aquí, debido al gran parque vehicular que tenemos, es un poco más complicado, pero el 1 a 1 de pase, se cede el paso, aquí es bien difícil encontrar eso. Y en otras ciudades, la verdad es que sí hay como más esta organización. Pero les comparto más comentarios. Nos dice David J. Mesa, me preocupa que no opinen los peritos en tránsito del Distrito Federal. Ellos opinan diferente con los cambios que se están dando. Es otra opinión evidentemente importante que se tiene que considerar. Nos dice también Einskaldir Escalante, yo creo que muchos de los incidentes son por falta de cultura cívica de todas las partes, peatones, automovilistas y transporte público. Truco 27, otro tema interesante aquí en Diálogos en Confianza, muchas gracias. Silvestre Reséndez, aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, últimamente muchos accidentes por culpa del celular, manejar hablando por celular, lo que decían hace rato. También los peatones textean al ir atravesando la calle y eso puede provocar evidentemente muchos accidentes. El compa Mero Mero dice,
No, pero ¿qué tal el ingreso por mordidas? Acuérdate que la mordida es un negocio multinivel, opina. Nos dicen, César también nos comenta, ¿por qué los de servicios Perdón, es que, qué gloriosa frase. Sí, es un negocio multinivel, tú traes otros 8 y le vamos a dar, no. Exactamente. Ahorita dejamos hablar a mi tocayo, Sí, que lo por dejamos supuesto. con la palabra. Nos dice César, ¿por qué los de servicios como Uber, Easy, Taxi, etcétera, se les permiten tener el localizador y su aparato para ser localizados? ¿Acaso eso no los distrae o tienen 3 ojos? Pregunta César. Y esto de la actualización, desde luego es muy importante porque ahora hay muchas camionetas que tienen esta cámara para ver cuando te echas de reversa o tienen un monitor para que puedas ver películas y todo esto está considerado dentro del nuevo reglamento como es un distractor y no se puede utilizar. Pero esta pregunta también es interesante, ¿no? A todos estos automóviles que ocupan en el Estados GPS. Unidos, perdón, y no es por andarnos comparando, es nada más explicar qué pasa allá. Ya la mayoría de los GPS vienen bien colocados como deben de estar en el tablero del auto o hacia arriba, pues, junto al espejo retrovisor, y uno lo tiene que programar antes de salir. Son como las reglas del juego. O de plano orillarse y reprogramarlo, pero no anda uno así como de, híjole, no, ya no agarró, me está mandando a Hidalgo, mano, yo no, o sea, O luego, así no es ¿qué posible. dijo la española esta? Exacto, ¿cómo le cambio? Exacto, no, es terrible. Oye, le preguntamos a Fernando, ¿qué vamos a hacer con porque sube la multa y sube la mordida, pero eso muchas veces no me detiene a mí de seguirme estacionando donde no debo, darme vuelta en donde no debo? ¿Qué hacemos? Qué bueno que comentas eso porque es una parte fundamental. En la medida comentábamos que el personal en seguridad pública está capacitando, estamos capacitando al personal en materia de este reglamento de tránsito, pero también la otra parte, nosotros somos los encargados de hacer cumplir la norma. Sin embargo, una parte importante de este cumplimiento de la norma es que cada uno de los actores, cada uno de los usuarios de la vía tome como sí la parte que le corresponde. En la medida, y lo veíamos en la cápsula, que muchas personas se quejan de lo que no hace el otro. Ahí la pregunta sería, ¿qué hago yo para respetar la norma? De esos pequeños cambios vienen las grandes transformaciones. Pero es que uno dice, fíjate, antepone uno el bien personal. Por ejemplo, ok, ya la regué, me van a infraccionar, me detienen, me van a llevar al corralón, ya perdí medio día de trabajo y luego que los papeles, no, pues mejor me arreglo. Ahí ya valió gorro, ¿eh? O sea, no vamos a parar con la corrupción, porque para bailar se necesitan 2. Déjame comentarte a ese respecto que en la Secretaría de Seguridad Pública estamos trabajando en las innovaciones tecnológicas por instrucciones del señor secretario, a efecto de poder facilitar todo este tema y que no sea tan engorroso el trámite. De tal manera que se están tratando de actualizar, se van a actualizar el tema de las máquinas handheld con las que se levantan las infracciones, a efecto que en un momento determinado, cuando logremos esta transformación, el ciudadano, el infractor que ha transgredido el reglamento de tránsito pueda pagar en sitio. No solo el tema de la grúa, ni las grúas lo traen, sino cualquier otra infracción y luego que se haya cometido. A un corralón que está a 3 cuadras y quién sabe cómo andan dando vueltas a ver si uno se decide, ¿no? De veras, sí, un jalón de orejas, ¿no? A todas esas. ¿A dónde reportamos esas malas prácticas? Bien, pues bueno, tenemos las áreas de contacto de la Secretaría. Uno de ellos es la unidad de contacto del señor secretario, donde al número telefónico 5208-9898 le toman su reporte. Todos, por favor, ¿cuál es? Repito, es el 5208-9898 y esta es la unidad de contacto del señor secretario. Es un área donde es un call center donde el radiooperador le toma la llamada, le toma nota de cuál es la queja o reporte. Y pueden hablar enfrente del que está intentando sobornarlo. Así es. Ahí está. Así es. Se llama, se toma nota y le generan un folio. Esa llamada se le da cauce al área de inspección policial, se le da cauce al área de la Subsecretaría de Control de Tránsito o a cualquier otra área que corresponda dentro de la Secretaría. Si es queja, indudablemente va a inspección y al área de tránsito en su caso. Tómenle el nombre así ahí enfrente a la persona que les quiere pedir su mordida. A ver, usted identifíquese, tiene la obligación de hacerlo, porque si no, luego hasta se tapan entre ellos. Oiga, pero era el señor que estaba ahí de turno en la esquina tal ayer. Nadie sabe. Adelante. Pero creo que es bien importante la actitud de cada uno. A mí me ha tocado en alguna ocasión que me digan, yo digo, dame mi multa.
Es más, yo conozco el reglamento, yo sé que cometí una infracción, dame mi multa. Muchas veces te dicen, hasta te puedes decir, señorita. Yo digo, no, espérame, estás en lo correcto, está bien. Entonces yo creo que eso, ¿no? Hay una responsabilidad también nuestra como ciudadanos. Si queremos un México distinto, no podemos esperar que eso siempre sea responsabilidad de un tercero, sino que tenemos que asumir nuestra responsabilidad individual. Tengo una multa, sí hay que denunciar también cuando haya... Pero normalmente es, si no quieres que lleven tu carro a corralón, después no vas a denunciar porque tú también eres parte del problema. Claro. Rodrigo. Sí, público y fe, lo que están comentando, ¿no? Es tan cierto. ¿Por qué? Porque históricamente estamos acostumbrados a que debemos tener un policía que nos esté diciendo qué hacer y cómo hacer las cosas. Nosotros también muchas veces adoptamos estas conductas buscando el momento en cómo evitar que me vea el policía, que traigo un teléfono celular en la mano. Me acerco, un cinturón que no funciona. Un cinturón que lo tengo sobrepuesto nada más. Y es cuando vemos este tipo de instrumentos, como el reglamento de tránsito recientemente promulgado, que lo vemos como que es un mecanismo para infraccionar gente, que es un mecanismo de corrupción, cuando podemos cambiar también nosotros como mexicanos y como usuarios, peatón, ciclista, motociclista, ocupante de cualquier tipo de vehículo, como un instrumento de prevención, ¿no? ¿Qué nos dice el reglamento? Evita conducir utilizando distractores, evita conducir bajo la influencia del alcohol. Y lo mencionaban los testimonios de la cápsula hace un momento. Los peatones decían, es que yo sé que hay un semáforo peatonal, pero como veo que todos se pasan, pues yo también lo hago. No, tenemos que empezar también a cambiar este paradigma del comportamiento humano para evitar justamente cuestiones de corrupción, porque en efecto puede haber casos, este es un asunto de dos, ¿no? Para que haya corrupción. Pero también hay polis que le mueven al semáforo y a veces ni ellos saben qué hacer cuando están perfectamente sincronizados vía computadora. Claro. ¿Quién les da permiso de andarle metiendo mano a su santo albedrío? Indudablemente la tecnología aquí forma una parte importante. Quiero comentarte que para evitar esos temas, como comentas, solamente el 30% de la red semafórica de la ciudad está computarizado. Uy. De tal manera que en otras áreas de la ciudad donde no es así, hay algunos lugares donde estas adecuaciones se tienen que hacer de manera manual. Sin embargo, no se hacen solo por hacerlo. Aunque a veces el ciudadano tenga esa percepción, las cosas no se hacen por hacerlas. En la actualidad contamos con más de 8,000 cámaras en la Ciudad de México del programa Ciudad Segura. En el área de control de tránsito tenemos 205 cámaras. Todas esas cámaras en su conjunto nos apoyan para ver temas de movilidad en la ciudad. De tal se dan cuenta cuando ya hay un atorón y exactamente, eso. De tal manera que cuando hay algún tema de congestionamiento vial, un vehículo descompuesto, un choque, porque también esa es una parte importante, hasta un bache que se genera por la lluvia, por lo que habíamos comentado, esas son situaciones que se detectan y se atienden de la manera más rápida posible. De tal manera que se ubican, se manda el personal en campo para que se pueda generar esa acción. Para que esto funcione necesitamos la participación de la ciudadanía. Si hay un choque donde no hay lesionados, es laminero, resulta que hay conductores que no se quieren mover porque su seguro se los indica. Cuando a final de cuentas lo que están generando es un tema de tráfico intenso detrás de ese choque. Y que se amuelen todos. Exactamente. ¿Qué tenemos que hacer? Convencerlos. Cambiar ese pensamiento a efecto de que todos participemos, ¿no? O sancionar a la aseguradora que impuso semejante regla con que te orilles. Que la tecnología nos ayuda. De la misma manera que utilizamos las cámaras, las redes sociales, como es la de Unidad de Contacto del Secretario CDMX, la de OVIAL CDMX y en su caso la de SSP-CDMX, todas esas cuentas son atendidas. Tenemos personal en las áreas de la Secretaría y del área de tránsito donde se van atendiendo los Twitter y les vamos el estacionamiento prohibido, los vehículos que se estacionan sobre banqueta, que obstruyen rampas para personas con capacidades diferentes, y todos esos son mecanismos de contacto que tenemos para poderles atender. Entonces, la tecnología está formando una parte importante. Oigan, a ver, acá tengo a Marcela. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, gracias, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo participas tú dentro de este tema? Yo tengo una asociación que se llama Chema.link
y que nació a partir del accidente terrible en el que falleció mi hijo y una amiga de él. Y bueno, ante esta situación tan grave que los familiares vivimos como víctimas, es que empecé a trabajar en esto. Nosotros llevamos los mensajes a los jóvenes, que es la población más sensible a fallecer o a tener consecuencias graves en accidentes en los que está involucrado el alcohol. ¿Cómo lo reciben esto? ¿De veras están receptivos o les vale gorro? No, sí están, la experiencia es que sí hay una muy buena recepción. Casualmente el miércoles pasado ocurrió un accidente con una vocalista de una banda que tocó conmigo, bueno, en el programa Chema Link, en la UNAM. Nosotros estamos cada fin de mes con un concierto en la UNAM, y estas chicas, la verdad, iban muy impactadas porque la vocalista sufrió un accidente en un incidente a consecuencia del alcohol. Y acabando de salir de ese concierto que era para concientizar. 2 días antes, ellas me decían, ¿cómo es que no fue hace 8 días? Porque ella tuvo ese incidente y desafortunadamente, pues de consecuencias serias, ella aparentemente quedó parapléjica. Wow. Entonces, este testimonio ahí en vivo con las bandas, pues sí mueve mucho. La respuesta que yo recibo cada vez que doy un testimonio en roadshow, en los sitios a donde me invitan, en los conciertos, pues es muy buena, es de mucha gratitud, de mucho respeto y de mucha conciencia. Muchas veces he recibido respuestas como no me había caído el 20 de lo grave que es, y bueno, desde ahora pues ya no voy a hacerlo, me voy a fijar bien, porque los mensajes que nosotros damos son muy puntuales. Oigan, ¿se les puede invitar a alguna preparatoria, alguna otra universidad que no sea la UNAM? ¿Cómo los contactamos? ¿Cuál es la página? La página de Facebook es chema.link, Twitter es @chema.link y el correo electrónico es chema.link.programa@gmail.com. Hasta una distraccioncita, cambia uno la vida. Totalmente. Así de, se me cayó el CD o el USB, voy a agacharme para ponerlo. Bueno, olvídenlo, es muy, muy grave, pero muchísimo más grave en los accidentes que son totalmente previsibles, como son el combinar el alcohol. Chema Link tiene Tenemos que hacer una pausa, regresamos un momento, así que continuamos. El creador del primer libro para regular la vialidad cuando en el mundo las calles se vieron inundadas de automotores y no solo de carretelas, fue el padre de la seguridad vial William P. Eno, quien en 1903 presentó su libro Rules of the Road. En Dinamarca, entre sus reglas de seguridad vial, está el que antes de arrancar el automóvil, el conductor debe verificar que no haya una persona debajo del vehículo. Claustrófobos AC es una asociación civil que nace ya hace 2 años que nos constituimos y nace con el objetivo de crear, presentar, implementar y gestionar proyectos culturales y artísticos que ayuden a mejorar la vida en la Ciudad de México y a mejorar la convivencia entre ciudadanos. La asociación nació por un proyecto que se llama Ponte la del Metro, que más que movilidad, a que nos adentramos en el tema de la movilidad, era en la convivencia ciudadana. Después nos dimos cuenta que la mayor parte de roces o de mala convivencia ciudadana era debida a la mala educación sobre movilidad, sobre temas de movilidad, y eso generaba una mala convivencia. Ponte la del Metro buscó hacer, a través de actividades teatrales, de una campaña audiovisual y de campañas impresas educativas, dar herramientas e información a las personas para que pudieran comunicarse mejor entre ellas, disminuir la violencia y empezar a meter la espinita de cómo es una movilidad adecuada, más saludable, más sana y menos agresiva.
Después de eso, pues empezamos a analizar otros casos donde pudiera aplicarse y nos dimos cuenta que tanto en los automovilistas como en las banquetas, como en las calles peatonales, todavía hay mucho que hacer porque no se respeta la movilidad de los otros medios de transporte. Entonces empezamos a crear una iniciativa también que no se ha concretado como tal, sino que sigue en etapa de investigación, que es Madero Cívico, que es la calle, es el corredor peatonal emblemático del centro histórico donde caminan millones de personas, pero sobre todo los fines de semana se ve una gran problemática, que es que los peatones no respetan el semáforo peatonal, entonces se meten, se pasan el alto, se meten en el flujo vehicular cuando ven que tienen la oportunidad, pero después llegan los autos que tienen el SIGA y pues con todo derecho se enojan, les tocan el claxon, los peatones se sienten ofendidos y se crea una situación de violencia que es muy fácil de resolver, simplemente respetando el semáforo peatonal. Entonces, primero nos acercamos como a decirle a las personas, nos dimos cuenta que el método no era eficiente, que necesitábamos imagen, necesitábamos causar una risa, necesitábamos causar algo en las personas que no fuera nada más la mera orden, porque también nos percatamos cómo reaccionaban las personas frente a los policías, por ejemplo, en las calles peatonales o frente a los mismos policías ahí adentro del metro, y los policías también sin muchas herramientas pues le gritan a la gente, avánceles, algo muy poco cortés, no fomenta la cordialidad y una buena convivencia. Entonces a través de eso fue que dijimos, tenemos que usar más bien el lenguaje corporal, no tanto palabras. El punto no es regañar, imponer, sino el punto es invitar a un juego, es invitar a una mejor convivencia, porque todos llegamos a tener prisa, porque todos llegamos a tener un mal día en el trabajo, en la casa, estar de mal humor, pero el punto es no por eso ir a echarle pleito a otra persona, no por eso arruinarle el día a otra persona, y nosotros, si alguien nos llega así, tampoco no dejarnos arruinar el día porque alguien normalmente pasa y te empuja, y si tú estás enojado piensas que te lo hizo a propósito, y normalmente llevaba prisa y ni siquiera se dio cuenta, ¿no? Pero hay muchos incidentes violentos en el metro y en las calles, desde gritos e insultos, normalmente no tanto a pugilatos, pero el objetivo es a través de esto cambiar nuestra conciencia de cómo transitamos por el espacio para tener una mejor convivencia entre todos los ciudadanos. Finalmente somos muchos, la ciudad es muy grande, casi todo está sobrepoblado, las avenidas, las banquetas, los camellones, todo. Entonces, nuestra propuesta, más que ir hacia una parte de ingeniería, de construir más segundos pisos o más metro, va más bien hacia una parte humanista, es decir, aprendamos a relacionarnos de una mejor manera entre todos. Y es que entre tanto caos vial, pues evidentemente también el humor va cambiando y no ves a gente que esté muy contenta, ¿verdad? Normalmente nos compartimos señales recordando a la familia, en fin, pero no de lo más agradable. Nos dice Mike L.A., es más fácil educar que castigar, pero les falta capacidad. Isaías Molina, estamos en una situación similar que en la del DF aquí en Cuernavaca. La ciudad está trazada para autos y no para peatones. También había otro comentario justamente en Facebook donde nos decían que en Monterrey precisamente también es muy similar, que la ciudad está en realidad trazada para los automóviles, pero prácticamente dice, ahora les encuentro el nombre, bueno, si no lo recuerdo un poco más adelante, pero nos decía, en realidad los peatones ni siquiera existimos, no estamos considerados, o así pareciera, es la percepción hasta el momento. Nos dice Paula Jiménez, ¿dónde se puede conocer el nuevo reglamento de tránsito que apenas va a entrar en vigor en diciembre? Janit, es importante que la ciudadanía sepa que no únicamente tránsito los puede parar por haber realizado una falta al reglamento. Daniel Lara, en Europa hay lugares en que es obligatorio traer una cámara grabando, como las de las patrullas. Sería muy útil y no sería tan caro. José M. Zaragoza, hay veces que hace falta, y ya se está implementando. Claro. Hasta en los autos particulares deberían de ya salir de fábrica con una pequeña camarita como en otros países. Para registrar todo lo que cualquier claro, cosa, la seguridad, y dirimir cualquier bronca. Exactamente. José M. Zaragoza, hay veces que las mismas autoridades ven y permiten las faltas viales o ellos mismos los cometen abusando de su cargo. Aunque aquí, como ya decía hace rato, para bailar tango hace falta dos. Nos dice también Carmen Camacho, en la zona de Xochimilco, los peatones, en lugar de ir por las banquetas, se bajan al arroyo vehicular, se cruzan en medio de los carros. Las señoras cruzan con carreolas sin voltear. Los peatones van escuchando sus audífonos. En esta zona hace falta mucha conciencia vial por parte del peatón.
Esta es otra de esta es justamente la que ya leí de Carmen Camacho. Eduardo Rivera 2X. En México jamás habrá seguridad vial mientras se emitan licencias sin prueba teórica o práctica alguna y solo con base en las mordidas. Teresa Hernández, todos los días lo vivo. Aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, las bicicletas en sentido contrario. Los triciclos con toda la familia también en sentido contrario. Las motocicletas no respetan los altos. Las bicicletas ni siquiera voltean al pasar una calle. Un auto o si viene un peatón, no voltean. En otros tiempos la policía de tránsito detenía a cualquiera que cometía la más mínima infracción y si los de las bicicletas trataban de huir, hasta los perseguían. Ahora todos hacen lo que quieren y la autoridad y las leyes se pregunta. Marisa del Carmen Soto Rivera, soy débil visual y caminar por las calles de Villahermosa o en México es un verdadero problema, empezando por las calles que están en malas condiciones y la seguridad vial son nulas, lo cual a los discapacitados o a las personas que viven con una discapacidad nos ponen en serio peligro, que se pasen los altos, que haya coladeras destapadas y quiera hacer una llamada para que la gente tenga más cuidado, ya que podríamos ser más las personas que viven con una discapacidad si no se toma la conciencia, y esto es muy, muy cierto. Y nada más quería recordar un comentario. Fíjate que yo estaba hace un par de semanas en la calle a punto de atravesar y estaban unos argentinos al lado mío y fíjate, yo lo reconozco. No venía ningún coche y dije aprovecho y cruzo y ellos se quedaron. Y yo les decía, pues crucense, es domingo, casi no hay... No, es que hay un semáforo peatonal y si tú quieres evitar un accidente... Son parte de... A ver, ¿qué te parece que le preguntamos a ellos qué hacer en caso de, ¿no? Porque hay muchos mitos, ¿no? Que si después de las 3 de la mañana ya puedo pasarme el alto, no me vayan a asaltar. Oye, no pasa nadie ni nada. Le corro y me cruzo aunque haya un semáforo peatonal. A ver, ¿qué sería lo prudente hacer? Cualquiera de los del panel que nos pueda contestar. Pues, no sé, digo, en el caso de México Previene, creemos que lo mejor ante todo es prevenir. Lo más importante, por ejemplo, mencionas altas horas de la noche, que un peatón quiera cruzar y tiene un semáforo peatonal, hay que pensar en las probabilidades, ¿no? Y si nos va a ver el automovilista, si está muy oscuro, ¿qué va a suceder, no? Realmente, si contamos con una infraestructura, como lo mencionaban anteriormente, que nos proteja, ¿por qué no utilizarla? El problema es que la ciudad no está hecha para los peatones. Ese es el más grande problema de la ciudad. No, hombre, lo que te esperas a cruzar el alto, tanto el automovilista como el peatón, igual ya te pasaron báscula. Déjame comentarte que, bueno, de acuerdo al reglamento de tránsito, después de las 23 horas y hasta las 5 de la mañana del siguiente día, el automovilista al llegar al semáforo en rojo se observa ambos lados y que no viene ningún vehículo, no pasa ningún peatón, puede hacer caso omiso de la luz roja. Después de las 23 horas. Así es, y hasta las 5 de la mañana. Aunque sea un eje vial. Así es. Okay. Así es, siempre y cuando no esté un peatón tratando de atravesar la vía o no venga algún vehículo en cualquiera de los dos sentidos. En el tema de los peatones, puede utilizar también la vía siempre y cuando la utilice por los pasos peatonales. Déjame comentarte, y es algo muy curioso y pasa de manera regular en la ciudad. ¿Cuántas veces no hemos visto en el periódico, en las noticias, que tenemos una persona fallecida por atropellamiento y el puente peatonal fue a los pies del puente peatonal? Pero es que también o a 10 metros del puente peatonal. Hay unos que son inaccesibles para personas que tienen algún tipo de discapacidad motriz. U otras personas también agregaban aquí en las redes sociales que en ocasiones es peligroso porque muchos asaltantes están arriba. A mí me han asaltado en un puente peatonal en Churubusco mediodía y los polis seguían apoyando a estos malandros, de veras vergonzoso. Los puentes peatonales no son la solución para la seguridad vial ni para los peatones. Por eso también hay diferentes medidas como son el control de velocidades. ¿Por qué? Porque un atropellamiento a 50 kilómetros por hora es muy diferente a un atropellamiento a 80 kilómetros por hora. De esta manera hay maneras y hay formas de prevenir los incidentes viales y los puentes peatonales, eso sí, como organizaciones civiles lo estamos abanderando, no son la solución para las ciudades porque es continuarle dejando espacio a los automóviles y continuar diciendo, está bien que vayas a 100 kilómetros por hora y no pasa nada, ¿no? Esa no es la solución para la seguridad vial, finalmente. Rodrigo. Y yo también pongo esta pregunta, ¿no? O sea, ¿para qué se inventaron los puentes peatonales? Se inventaron simple y sencillamente para que los vehículos vayan más rápido. Y esa es una manera muy equivocada de ver la seguridad vial.
No, realmente, como se ha dicho en esta mesa y el público lo ha expresado, el actor prioritario dentro de un sistema vial es la persona con discapacidad y el peatón. Y todas las vialidades deben estar pensadas, planeadas, ejecutadas, considerando las necesidades de estas dos personas en primer lugar, y después los ciclistas, por supuesto, y después el transporte público de pasajeros. Sin embargo, por eso es que, ¿por qué está la persona atropellada a media avenida y un puente peatonal? No es la solución. Hay que buscar medidas de calmar la velocidad de los vehículos, de proveer de una infraestructura Rodrigo, segura, visible, yo adecuada. estoy de acuerdo, pero si ya de plano no es manejable esta ciudad, creo que la velocidad máxima a la que se puede ir es 7 kilómetros por hora. O sea, sinceramente, ni por arriba ni por abajo, es una locura. Sin embargo, hay que, aunque comentas que la velocidad máxima es 7 kilómetros por hora, déjame comentarte que el exceso de velocidad es uno de los primeros factores de accidentes, de hechos de tránsito de consecuencias fatales, ya sea de lesionados, ¿pero a qué horas, Fernando? de O dígame por lesionados dónde se o de va choques. para agarrar esa Y déjame avenida. también comentarte, como dicen mis compañeros, está comprobado que a una velocidad mayor de 50 kilómetros por hora es altamente probable que las lesiones sean más graves o en su caso llegar hasta el deceso de un peatón. Entonces, esto nos lleva a decir que el reglamento no es para imponer más sanciones, el reglamento no es para hacer más infracciones y recaudar más. El reglamento forma parte de una política de gobierno encaminada a poner al peatón, a las personas con capacidades diferentes, a los usuarios vulnerables de la vía como actores principales, y de ahí generar otro tipo de políticas que nos ayuden a llegar a esta visión cero, evitar los accidentes. Pero como todo, estamos en un proceso, estamos iniciando después de tener muchísimos años pensando en mover vehículos, en trazar ciudades para que transiten vehículos, y este es el gran tema del día de hoy. Ahorita retomamos allá, permítanme que don Paulino, él por ejemplo padece esto que me dicen, aparte que nos va a contar otra historia. Pero ¿usted cómo la ve lo de los puentes peatonales, don Paulino? Pues yo vivo en la colonia Moctezuma y hay un puente peatonal que está no está en el lugar debido, está antes de la avenida, y del otro lado de la avenida, al salir al eje 1 norte, dan vuelta coches de este lado y de este. No, pues me lo agarra entonces por no hay forma de pasar, hay que esperar a que pase uno corriendo, ¿no? Porque no hay. ¿Y cuánto hace usted con todo y bastoncito para subir y bajar el puente? No, pues ahorita es que estoy fracturado, entonces sí, me cuesta trabajo. Pero aparte ustedes sufrieron una pérdida terrible también en su familia. Sí, yo tengo una situación dolorosamente peculiar que fue de dos personas las más cercanas a mí, que es mi padre y uno de mis hijos, fallecieron atropellados, ¿sí? Que esto, ¿cómo y dónde sucedió esto? Mi padre murió en Insurgente Sur, sí, sobre la avenida. Y mi hijo en el eje 1 norte, sí, allá en la colonia Moctezuma. Y desgraciadamente aquí los peritajes dieron que él entró en sentido contrario con la bicicleta. ¿Sí? ¿De su hijo? Sí. Entonces, y de por sí que se pone el siga y enseguida salen los coches volando, pues un camión le pegó de frente, lo botó y ahí murió, que también es otra problemática. Luego vemos ciclistas que vienen en sentido contrario, pasan volados, o por la banqueta, ¿sí? Que es también otra problemática que hay. Sí, sí. Entonces, cada quien tendría que cumplir su cuota de sentido común. Los de a pie, los del auto, los de la bicicleta, la moto, ¿no? Sí. Oiga, ¿y usted qué propondría? ¿Cree que este nuevo reglamento va a solucionar todo o qué más nos hace falta? Pues yo creo que, no sé, lo de la consulta popular, como que luego está medio cotorro, ¿no? Pero pudiera ser, por ejemplo, casos como estos, ¿verdad? Como lo que me sucedió, en que, bueno, hay que tener cuidado con los ciclistas, y todo eso, no sé si lo consideren. Me imagino que para hacer el reglamento,
toman en consideración muchas de estas cosas. Sí. Ahorita regresamos a hablar de eso porque no hay un reglamento como tal para ciclistas y si incurriesen en una de estas faltas, solo se les invita a cumplir estas consideraciones. Ahorita platicamos qué opinan de eso los ciclistas y los que no son ciclistas, porque esto es también otro terrible debate, ¿verdad? Y regresamos de inmediato aquí a Diálogo. ¿Ustedes creen que un nuevo reglamento nos va a cambiar la vida? Entre las normas viales de Kentucky, Estados Unidos, se determina que las mujeres pueden conducir en traje de baño, mientras que en Alemania el coche es considerado un espacio personal y se permite que su propietario circule desnudo. Es que estamos hablando de la vida misma de las personas, de su salud, que los accidentes viales matan mucho más gente. No podemos verlos como algo que pasa. Está entre las primeras 10 causas de muerte, que es la segunda causa de muerte en la población joven. 8 de cada 10 accidentes viales ocurren a consecuencia de una mala conducta, una conducta inadecuada. Bajo influencia del alcohol, sí exceder los límites de velocidad, conducir utilizando distractores, no únicamente el teléfono Pura celular. pedrada. Es muy común estar texteando, es muy común maquillarse mientras se va conduciendo, gente buscando una dirección en tu sin GPS. orillarse. Conducir utilizando distractores equivale a conducir bajo la influencia del alcohol y aumenta hasta 4 veces el riesgo de que tú sufras un incidente vial. El trabajo ahora es aplicar el reglamento, es difundir el reglamento, porque de nada nos sirve tener un reglamento actualizado que busque prevenir los incidentes viales, pero que la ciudadanía no lo conozca. Cada uno de los usuarios de la vía tome como sí la parte que le corresponde. Muchas personas se quejan de lo que no hace el otro. Ahí la pregunta sería, ¿qué hago yo para respetar la norma? Hay una responsabilidad también nuestra como ciudadanos. Si queremos un México distinto, no podemos esperar que eso siempre sea responsabilidad de un tercero. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad individual. ¿Qué nos dice el reglamento? Evita conducir utilizando distractores. Evita conducir bajo la influencia del alcohol. Tenemos que empezar también a cambiar este paradigma del comportamiento humano para evitar justamente cuestiones de corrupción. Este nuevo reglamento es el primero que está hecho para proteger la vida humana, ¿no? Anteriores reglamentos que ha habido en la Ciudad de México eran para agilizar el tránsito de vehículos motorizados. Es un cambio fundamental en la manera en la que nos establecemos, digamos, reglas de convivencia, porque perdemos cerca de 1000 vidas cada año en accidentes que son perfectamente prevenibles. De hecho, nosotros pugnamos por no llamarlos más accidentes. Son hechos de tránsito y bueno, la gran mayoría, 9 de cada 10 son prevenibles y dependen de todos nosotros. Como peatones, por ejemplo, se establece la obligación de ayudar a peatones más vulnerables. Muy claramente es las personas que tienen capacidades distintas o la abuelita que va con niños pequeños, el cruzar por donde es debido, el tener precaución y en ese sentido pues tenemos por supuesto responsabilidades exactamente igual que todo el resto de los usuarios y los ciclistas igual, los ciclistas tenemos que cederle el paso al peatón siempre en este nuevo reglamento y en estas nuevas reglas de juego que queremos en la ciudad, tenemos que empezar a pensar así. Quien tiene la prioridad es quien es más vulnerable. Tenemos que seguir las reglas de la calle, o sea, tú no puedes ir en sentido contrario, no puedes ir en la banqueta, no puedes hacer lo que otro vehículo no puede hacer, ¿no? Tienes que pararte en el rojo, si la calle va para allá, pues tú tienes que seguir las reglas generales, digamos, de la calle, exactamente igual que cualquier otro vehículo. Pero entonces lo que hace una diferencia y que es importante y no es tan claro a veces porque el ciclismo urbano es una cosa pues nueva, es que tienes que hacer una conducción segura, previsible y visible, ¿no? O sea, tú tienes derecho a estar en la calle, tienes derecho a utilizar un solo carril y entonces tú tienes que ser capaz de comunicarte con los otros conductores, sean de otras bicis, motos o coches o camiones de servicio público
para poder negociar el paso, para muy claramente mostrar qué es lo que quieres hacer. No puedes de repente virar o hacer cosas imprevisibles porque eso te pone en riesgo primero que nada a ti. No puedes violar las disposiciones del tránsito porque primero que nada te pones en riesgo a ti. En la Ciudad de México, precisamente con el auge que hemos tenido del ciclismo urbano en los últimos años, hemos empezado a ver algo que hace 10 años no existía, que son estas fricciones entre peatones y ciclistas. Esto es real. Y no podemos como bajarnos del auto y subirnos a la bicicleta, pero con la misma actitud, ya sabes, gandalla. Ahí no echas lámina, pero echas manubrio, echas rayo y echas llanta. No se vale, o sea, tenemos que ser más civilizados. Es un llamado pues tanto a ciclistas como a peatones, como a automovilistas. O sea, es un ejercicio, es una responsabilidad de todos, porque todos usamos la calle, todos la necesitamos, y para llegar con bien a donde vamos, pues eso es como fundamental, conocer la regla y seguirla. Y algo que es como más difícil, pero que es indispensable, es ser cortés. Dejemos de empujarnos, dejemos de escupirnos, dejemos de aventarnos lámina, y esto va a cambiar el cómo vivimos y cómo es la Ciudad de México y lo que más odiamos de ella. Porque todos estamos aquí por necesidad, por amor, porque aquí está nuestra familia, porque aquí está nuestro patrimonio, nuestro trabajo. Pero pues si no podemos irnos de aquí, no queremos irnos de aquí, pues hagamos de la ciudad un mejor lugar, ¿no? Y depende muchísimo de nosotros. Qué interesante. Es que como tú dices, hasta una bicla te puede echar mueble, ¿verdad? Y es que hay los que son sensatos y los que no. Te voy a hacer algunas preguntas, Arely, que voy a hacer la de abogado del diablo. ¿Estamos de acuerdo? Hay quien dice, ¿por qué no se le obliga, por ejemplo, a los ciclistas a usar casco? Por decir algo. Toda la evidencia internacional demuestra que el casco no te va a salvar la vida. Forzosamente, no, realmente funciona en ciertos casos y en ciertos usos muy específicos como el ciclismo de montaña. Híjole, yo pura chaqueta mental, entonces qué miedo, porque le pongo de todo a mi hija, casi hasta... El nuevo reglamento establece que el casco sí es obligatorio para llevar niños en la bicicleta. Y eso sí es obligatorio. Pero eso sí no hace para una los diferencia. adultos, ¿pueden ir sin él? No. Oye, hay gente que dice que si usan casco incluso se vuelven más osados o violentos los automovilistas alrededor, porque como que dicen al fin que trae casco. Pero no es verdad. Realmente lo que nosotros necesitamos para garantizar la seguridad, la integridad física de los ciclistas es orden, es cordialidad en la calle, porque aun cuando llevaras el casco de Iron Man, pues eso no te va a salvar la vida ante una colisión a 80 kilómetros por hora. Entonces, hay quien dice que también tendrían que tener multas de tránsito y obligatoriedad de placa, por ejemplo. No, muy como difícil, antes los panaderos, ¿no? Muy difícil de implementar y de hacer cumplir eso, y esa es una de las razones por las que no se estableció, pero además muy claramente ni peatones ni ciclistas tenemos sanciones económicas, porque al incumplir el reglamento estamos sancionados con la pena máxima, que es la muerte. O sea, si tú no cumples lo que dice el reglamento, te pones en primer lugar en riesgo tu integridad física. Entonces, no puede haber una sanción mayor que eso, y confiamos evidentemente en el instinto de conservación de cada una de las personas para hacer cumplir el reglamento. Claro, se requiere una mejor infraestructura que garantice la integridad física tanto de peatones como de ciclistas. ¿Y qué se hace con quienes son imprudentes? Porque los hay en cualquiera de los rubros, auto, a pie, bicla, moto, pues que sí tiran mueble, que vienen en sentido contrario o en la banqueta. ¿Qué se hace para decirle, oiga, échele cordialidad a usted? Mira, fíjate, realmente en nuestra evaluación creemos que los ciudadanos no salen a la calle viendo a ver cómo se accidentan o si aplastan a alguien o a ver si pierdo la mitad de mi día en lo que viene el ajustador. O sea, realmente todos queremos llegar a nuestro destino y queremos llegar bien y no tener conflictos. Realmente aquí la invitación es a ver, la gran mayoría pues conozca y cumpla el reglamento, las reglas. Y después vamos a ir cubriendo los espacios en donde es la infraestructura fallida la que produce estos incidentes, el bache, la incorporación mal hecha, la falta de paso peatonal, la falta de señalización, todas estas cosas de ingeniería que ya mencionaba Adriana. Y evidentemente la tercera parte es, bueno, al imprudente, al mi rey, al me vale gorro mi vida y la de los demás, directa y claramente la sanción de la ley. Porque si no entiendes vía multa, vía... Pero ¿a poco sí la hay para ciclistas? O sea, en caso de que de veras estén haciendo algo salvaje.
O sea, lo que establece el nuevo reglamento es la amonestación verbal. Todavía de invitarlo a que cumpla. De hecho, no es invitación, es un regaño. Es lo que, como su nombre lo dice, es una amonestación verbal. Que mucha gente dice, eso no sirve, pero lo que no sirve porque no se aplica. Cuando una autoridad perfectamente clara, perfectamente identificada, te dice, señor, se orilla, se orilla. Pero si no ejerces ese acto de autoridad de parte de la autoridad, y que por eso es tan importante el trabajo de la Es que Subsecretaría no lo de Control pueden de multar, Tránsito. ¿para qué se tardan ahí en eso? Pero funciona porque educa. Mucha gente no cumple porque no sabe, ¿no? Muchísima gente, y digo, nosotros conocemos perfectamente a la comunidad de ciclistas, muchísimos te dicen, es que yo voy en la banqueta no porque quiero molestar al peatón o porque me vale gorro la regla, sino porque tengo miedo o porque no sé. Entonces claro. sí es muy importante decir, a ver, ¿cómo haces para comunicar, para enseñar, para educar y decir, a ver, no puedes ir en la banqueta, está prohibido, la banqueta es el espacio del peatón, y después muy claramente pues también crear la infraestructura que te permite ir a donde vas en bicicleta sin tener que estar buscando tu camino y buscando preservar la vida, ahora sí que violentando el derecho del peatón. Claro, del otro, siempre del más débil, ¿no? Claro. En el escalón. A ver, llamadas y redes, Oscarito, porque nos estamos desbordando. Hay opiniones muy a favor y algunos en contra. Es que están encontradas, esa es la verdad. Acerca de los ciclistas, porque por A ejemplo, ver. esta parte donde circulan a veces por las banquetas y en sentido contrario o en el sentido en que se les antoja. Evidentemente no se habla de todos, pero falta conciencia sí para todo mundo. Eso es lo que nos comparte Ingeniebrito. Fíjate que me encantó la palabra que usó aquí Arely, cordialidad. Cordialidad. Y bueno, si le agregamos sentido común, pues ya vamos muy de gane, ¿no? Adelante. Exactamente. En más llamadas, por ejemplo, nos dice, este es de José Marcial González Zamora, de Coyoacán. ¿Cuál es la ingeniería vial aplicada para los peatones por el cruce de Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte? Porque los peatones no pueden pasar la avenida, y este es más o menos como el testimonio de hace rato, ¿no? O sea, cuando no hay claramente o un puente o una vía para atravesar o líneas peatonales. Bueno, de veras hay lugares donde no se puede. Universidad, casi con Churubusco, es también prácticamente imposible cruzar a pie. O sea, ¿hay a dónde se puede reportar esto para que le echen cabeza, o sea, le metan ingeniería y sea factible andar a pie? Al mismo número de contacto de la unidad Repitámoslo, es el tocayo. 5208-9898 y es la unidad de contacto del señor secretario de Seguridad Pública, o a través de redes sociales, el de @UCS-CDMX, @SSP-CDMX, y con gusto les atendemos con el área de Ingeniería de Tránsito para ir a verificar situaciones y apoyarles de manera Unas preguntas en random. Decíamos hace rato el cinturón nada más así como por si acaso. Sobrepuesto. Pero me tocó observar a un compañero camarógrafo que iba manejando el auto y tenía un sobrepeso muy considerable. O sea, no había forma con el cinturón de seguridad. ¿Ahí qué procede? ¿Se le va a levantar infracción? ¿Qué hace? Bien, sin duda son casos muy especiales, muy específicos, en donde nosotros como aplicadores de la norma no podemos caer en ser insensibles. Si bien es un problema físico, también pues es un problema que el vehículo no tiene ese tipo de capacidades o adaptaciones. Entonces nosotros no podemos caer indiscutiblemente en ser insensibles y en poder emitir una sanción. O sea, no se puede amachar a alguien a levantarle una infracción. Exactamente, cuando de manera con sentido común, como comentas, no sería procedente. Adrián. Ahora, Fernanda, en ese caso, por ejemplo, él mismo, o sea, el tema del cinturón y ese tipo de sanciones, finalmente lo que nos están haciendo es diciendo, señor, sé responsable por tu vida, ¿no? Entonces también la misma persona, no es un tema de sanción externa. O sea, la penalidad máxima que podemos tener no es la multa escrita. La penalidad máxima es la afectación a nuestra vida. Entonces creo que en este sentido es que todos, inclusive esta persona, pudiera ir y buscar una adaptación porque es en su favor, no es en su contra. De hecho, uno de los temas grandes es exactamente eso, es cambiar la visión de la ciudad a una visión de protección de la vida. No hay mayor valor en la vida en la ciudad porque diseñamos realmente la ciudad para que los autos vayan rápidos,
Y por eso ponen puente peatonal, como ya dijeron. No me estorbes, peatón. No me estorbes, lo que dijeron de la avenida de Miguel Ángel de Quevedo, y quedamos con unas intersecciones que no pueden pasar porque no hay tiempo ninguno, todo el tiempo hay. Sí, y no hay ni siquiera puentes. Alguien sugería que los pasos de cebra estuvieran un poco más adelante de lo que son las esquinas como en otros países, porque así, aunque alguien dé vuelta o vuelta en U o demás, siempre habrá un paso para el peatón. Y esto aquí no se hace. ¿Querías hablar, Rodrigo? Sí, Fernanda, en este sentido, cuando hablamos de seguridad vial, definitivamente el más afectado es el peatón. Lo mencionaba unas cifras al inicio. Es el que sale perdiendo. En realidad, más de la mitad, incluso en algunas entidades federativas, el 60% de todos los muertos en accidentes viales son peatones. Y peor aún, te voy a decir, los extremos de la vida son los más afectados. Claro, son los niños y menores de 5 abuelitos, ¿no? años, son los adultos mayores de 60 años. Y ahorita que mencionaron a quién contactar en el caso particular de la Ciudad de México, también me permitiría agregar a la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México. Hoy en día están haciendo y desarrollando, implementando un programa muy importante basado en las mejores prácticas internacionales, pero contextualizadas a la Ciudad de México, por supuesto, que se llama Pasos Seguros. ¿Qué fomenta Pasos Seguros? Justamente una protección hacia el peatón, considerando mediante auditorías en seguridad vial, o sea, metiéndole ciencia a la intersección, metiéndole ciencia al semáforo, viendo cuánto tiempo debe tardar este semáforo para que dé oportunidad a que un niño pase, a que un adulto mayor pase, a que una persona con discapacidad también tenga el tiempo suficiente para pasar de un lado a otro, y que el automovilista también sepa en dónde se tiene que detener, en dónde tienes que poner a los ciclistas y a los motociclistas en estas famosas ¿cuál es el lugar de nuevas cada quien, cajas ¿no? motobici, que son muy buenas, ¿no? Si tú separas como tal en un semáforo a la bicicleta y la motocicleta por adelante tandas de los automovilistas, pero por detrás de los peatones, estás promoviendo y creando un ambiente más seguro. Entonces, esto que está haciendo el Hotel del Espacio Público en conjunto con Ciudad Pública del DF y otras instituciones, por supuesto, es una medida fundamental que debe ser replicada a nivel nacional. Ahorita nos tienen que explicar qué onda con los perros o animales no humanos de compañía, que si ya no se pueden llevar en el auto, le vamos a hacer como en Italia, que hay unos cinturones especiales para ponérselos, y los gentlemen y las ladies que se les ponen al brinco y muy groseros a los polis. Ahorita nos platican qué hacemos ahí. Estamos hoy hablando de seguridad vial. En Estonia, todos los carros deben llevar 2 cuñas de madera para colocarlas detrás de las llantas a la hora de estacionarse. Y en Italia, los conductores están obligados a poner el cinturón de seguridad a sus perros. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, el doctor José Bandera nos hablará acerca del virus del papiloma humano. ¿Sabías que este virus puede ser causa de cáncer anal, cáncer de pene o cáncer orofaríngeo en hombres? Sí, como lo oyes, no solo las mujeres corren el riesgo con este virus, también los hombres. El martes, nuestro tema es la importancia del vínculo en la adopción. A veces pensamos que el amor entre padres e hijos unidos por la adopción surge de forma inmediata e incondicional. Pero esto no es así. ¿Es tu caso? Platica con Cristina Jáuregui. Marisa Escribano te invita el miércoles a opinar sobre un tema con el que seguro muchos nos identificaremos. Las deudas me agobian. Entérate de cómo el endeudarse no solo es un problema financiero, sino que también tiene que ver con nuestros vacíos. El jueves, Fernanda Tapia y los especialistas nos invitan a reflexionar en la discriminación por racismo. ¿Te consideras racista? ¿Alguna vez te has sentido discriminado? Aquí te escuchamos. El viernes de pareja abordaremos el tema de la relación con los suegros, cómo resolver los conflictos que se dan con ellos cuando los tenemos muy cerca o cuando vivimos bajo el mismo techo. Dicen que para pelear se necesitan 2. ¿Te has puesto a pensar cuál es tu papel y el de tu pareja en este tipo de problemas?
Tu asistencia en nuestro foro es vital porque eres parte fundamental del programa. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Hola, yo soy Peatónito, yo soy el luchador defensor de los peatones en la Ciudad de México y lucho por nuestro derecho a caminar en paz la ciudad. La idea surge desde que un día fui a la Arena México con mi mejor amigo. Yo ya era activista peatonal y ciclista y saliendo de la arena pues, se me ocurrió la idea, ¿no? ¿Por qué no hacemos esto comunicativo, ilustrativo? Me compro una máscara, una capa y salimos a la calle a defender a los peatones, ¿no? Retomando los valores culturales de la lucha libre mexicana, pero en lugar de luchar en el ring, en la arena, luchar en las calles por nuestro derecho a caminar, porque luchar por una mejor infraestructura, porque no haya banquetas rotas, porque las banquetas sean amplias, porque los cruces sean seguros y no me atropellen, ¿no? Una cultura de los automovilistas de que deben de respetar al peatón como lo indica la ley. Entonces, pues todo esto, ¿no? De una forma activista y comunicativa para poder construir una ciudad para las personas y no para los coches como lo hemos estado haciendo en las últimas décadas de manera errónea. Muchos automovilistas se pasan el paso cebra, entonces yo los empujo para que se echen para atrás. Otros coches estacionan en la banqueta, entonces yo camino sobre los coches sin dañar la propiedad privada, pero camino sobre ellos para ilustrar que la banqueta es el espacio del peatón y es ilegal estacionar tu automóvil en la banqueta. Pinto paso cebra donde no existe, pinto los obstáculos peatonales, los denuncio a la autoridad para que puedan repararlos. Empezando por los mismos peatones, ellos están contentos de que alguien los defienda en la vialidad. Después la policía de tránsito pues es indiferente, aunque yo platico con ellos para poder hacer esta lucha juntos. Los automovilistas en su gran mayoría forman parte de este espectáculo cívico de poder hacer cultura ciudadana con respeto al peatón y poder convivir mejor en la ciudad y que no haya incidentes viales. Entonces como un 90% reacciona de una buena forma, pero siempre hay como un 10% de gente que venía de mal humor y también recibo insultos, pero muy poco, ¿no? O sea, la gran mayoría sí forman parte de este espectáculo y sonríen, etc. Y sin duda las redes sociales han ayudado mucho a difundir el mensaje. Desde que la primera vez salimos a la calle, tomamos unas fotos, las subimos a las redes sociales. Ahí me pueden seguir tanto en Facebook, /Peatónito, como en Twitter, @Peatónito. El activismo peatonal surgió en la Ciudad de México hace varios años, pero ahora se está replicando por todo el país y ahora formamos una liga peatonal. Entonces somos un movimiento nacional que exigimos más recursos para podernos movernos a pie por las ciudades. Como yo digo, más plata para el que anda pata. Eso le exigimos a los gobiernos locales, que inviertan en la infraestructura peatonal que nos merecemos los ciudadanos. Y aquí tenemos a Peatónito, el único luchador con máscara, barba y bigote. Así es, Fernanda. Oye, ¿no te has ganado la animadversión de alguien, por ejemplo, algún automovilista o algo que diga, quítese? No, mira, normalmente reaccionan bien, ¿no? Forman parte de este espectáculo, saben que cometieron un error. Solo cuando hago mi acción más polémica, que es caminar sobre los coches que se estacionan en las banquetas, porque eso es ilegal. Bueno, eso sí está fatal. Es ilegal. Fatal. Es dificilísimo caminar, pasar por una banqueta cuando hay un coche estacionado. Debería llegar una grúa y llevárselo. Que en paz descanse, que era una persona muy mayor, decía que él quería ser el hombre biónico de moda en aquel entonces, no era Iron Man, para aventarlos de nuevo al arroyo así, a los autos, ¿no? Eso es terrible. Sí, totalmente. Y vemos que hay banquetas rotas con coladeras, a veces ni existen banquetas, entonces yo trato de pintarlas. Los cruces son peligrosísimos. Hemos construido una ciudad para los coches y no para las personas. ¿Qué hemos hecho? Tampoco mucho, ¿eh? O sea, ni creas que les va también a los de los autos. Tampoco hay una cantidad de baches espantosos, pero como que además nos peleamos como si fuéramos dos bandos contrarios en lugar de trabajar juntos para llegar a donde queremos, ¿no? Sí, tampoco es una guerra contra el coche, ¿no? O sea, todos tenemos que aprender a compartir la
esta calle, pero tenemos que respetar la pirámide de la movilidad donde el peatón está hasta arriba con la prioridad y el coche está hasta abajo. El peatón debe tener las menos obligaciones posibles. Es más, la única obligación del peatón debe ser caminar. Muchos criminalizan al peatón por ir con el celular, no sé qué, pero el peatón tiene derecho a caminar en paz la ciudad y el automovilista es el que tiene un arma blanca, el que tiene el gran potencial de causar un daño. Él tiene que tener todas las obligaciones posibles. Sobre él tiene que aplicarse la ley. Muchas personas preguntan si se tiene que sancionar a ciclistas o peatones. Pues no, o sea, primero empecemos con los que pueden causar más daño, que son los que traen esta carrocería a gran velocidad. Hay que reducir velocidades en la ciudad y hay que invertir mucho dinero. Así como está la pirámide, también queremos una pirámide del dinero, que se invierta más a peatones, a infraestructura ciclista y que todos podamos transitar en paz esta ciudad y que no haya más incidentes de tránsito, ni a peatones, ni ciclistas, ni coches que chocan contra coches, que tengamos una ciudad donde con una visión cero muertes, cero lesiones. ¿Cómo te apoyamos o cómo nos unimos a esta lucha? Únanse a la revolución peatonal. Ya somos un movimiento nacional, estamos en varias ciudades del país. Yo le entro, pero a la patonal, compañero, pero bueno, a ver. Pues, hay redes, hay páginas. Hay redes, la Liga Peatonal, que estamos por varias ciudades del país, es @Liga Peatonal. También está la página de la Liga Peatonal. Si quieren seguir al personaje y esta revolución, @Peatónito, en Facebook también /Peatónito o peatónito.org. Ahí pueden seguir la lucha y pueden unirse y invitamos y esperamos que cada vez seamos más ciudadanos conscientes para construir ciudades más humanas. Muchísimas gracias, Peatonito. Oye, y acá tengo a Valentina. Valentina, tú cuéntanos. Somos de una asociación que se llama Reflexiona con Responsabilidad y justamente trabajamos en el tema de seguridad vial y coincidimos con la mayor parte aquí de los presentes. La seguridad vial es una responsabilidad compartida. O sea, no es solamente de los coches, no es solamente de los peatones, no es solamente de las bicicletas. Cada quien tiene que hacer su parte, exactamente. Y el reglamento es efectivamente un primer gran paso para llegar a esta visión cero donde no haya fatalidades o lesiones graves, pero no es únicamente lo que se tiene que hacer, ¿no? Y hay que quede claro que así como los automovilistas, los peatones, los ciclistas, bueno, también está involucrada la autoridad, está involucrado obras, ¿no? Este tema que hablábamos de los cruces peatonales, etcétera, pero también las armadoras de coches, ¿no? Para hacerlos más seguros, también la parte de las escuelas de manejo, ¿no? O sea, ellos tienen el papel de educar a los próximos automovilistas y cuando has visto, seguro te ha tocado, ¿no? O sea, los que enseñan a manejar y traen el cigarro y no traen el cinturón de seguridad. El examen para obtener la licencia de manejo. Exactamente, en países, por ejemplo. Pero no para aumentar la corrupción, por favor, sino para cerciorarnos. Es más, uno mismo saber, oigan, tenemos los conocimientos para conducir un auto. Exactamente. O nada más nos estamos aventurando a morir o matar a alguien. Correcto. En otros países, por ejemplo, hay todo un proceso de certificación de las escuelas de manejo. Aquí hubo, pero... Exactamente. Allá es simplemente tus alumnos pasan un riguroso examen. Ok, tú puedes seguir enseñando. No pasa el 90% de tus alumnos, se cierra la escuela de manejo y se acabó, ¿no? El cinturón, por ejemplo, en la parte de atrás, o sea, yo quisiera saber de los que estamos aquí, ¿quiénes usamos el cinturón en la parte de atrás? Pero hasta que tuve un accidente. Exactamente. Terminé con collarín y demás. Lo no empecé a usar. Solo eso, o sea, no solo Hay eso. Hay taxis que ni siquiera lo tienen, no lo ofrecen. Exactamente, no lo tienen y digo, hay que ser conscientes, cualquier objeto volando que no esté amarrado duplica, triplica, cuatriplica su peso a una velocidad y se puede convertir en un proyectil. Los animales no humanos de compañía. Son un proyectil, a veces van brincando, a veces te van lamiendo. Sí, es lo mismo, es un peligro. ¿Qué hacemos con ellos? Hay que transportarlos en sus cajitas. Y deben de estar amarrados porque efectivamente se convierten en un proyectil. Sí, así como los niños. O sea, ya no van a poder ir sacando la lengua así en la ventanilla. No deberían, efectivamente. No, okay. Claro que no, se convierten en un peligro. Hay que saber esto también para poder apoyar. Sí, igual el tema de los niños siempre deben de ir en su silla, efectivamente. Y bueno, otro de los temas pendientes también en el tema del reglamento es el transporte escolar, ¿no? No sé si tú te has fijado el transporte escolar que salen los niños de visita al papalote y los autobuses no tienen para los niños y los niños van brincando, efectivamente. Y eso es a lo que voy al tema de la responsabilidad compartida. Ahí la escuela está involucrada, los choferes, los constructores de los autobuses. Sí, así es. Lo de los autobuses escolares. Viene un apartado en cuanto a lo que es el transporte escolar.
y sí viene muy puntualizado los temas. Aunque sea, pónganles prito con la loca, pero no se muevan, porque Y está déjame- bien complicado. Y déjame comentarte, Fernanda, a propósito de lo que comenta nuestra compañera, que hace años, respecto de ese tema, hace años, el primer requisito, ustedes se acordarán, tu auditorio se ha de acordar, que hace años cuando queríamos aprender a manejar, nuestro señor padre, nuestro abuelo, lo primero que nos obligaban era a conocer el vehículo. Después nos obligaban a conocer el reglamento de tránsito y por último hasta tomar un curso de manejo en una escuela para poder certificar, ir a hacer el examen y obtener la licencia. Y dado el paso del tiempo, eso es de las cosas importantes que se ha perdido. Uy, ahora es lo estás, que pero muy en la prehistoria, Tocayo, porque ahora, a mí ya me pero tocó fíjate, pero es algo escuela de importante. manejo cachirul y luego un coyote para sacar la licencia. O sea, Y eso es de las cosas que se ha ido perdiendo. En la actualidad, cuando alguno de nuestros hijos nos dice, necesito el carro, sácame el carro, sí, ve por tu licencia, ten las llaves, llévatelo. Entonces, eso es ni la le parte preguntamos también. cómo o dónde aprendió. Exactamente, y eso es de las partes importantes que hemos olvidado y que en este caso son fundamentales. Oye, a ver, muchas llamadas en lo que me traslado acá con otra asociación y nuestros compañeros. Adelante. Sergio Ordóñez dice, las multas deben aplicarse, pero no funcionan por las siguientes razones. Son caras, amenazan con corralón, lo cual se solucionó con arreglos personales, y el policía que levanta la multa debería de cobrar la multa, y la tercera falta, señalización. Mónica Suárez, quiero reportar que cuando paso por Paseo de la Reforma a la altura de Chapultepec e Insurgentes, he contado que en un periodo de 15 minutos de entre 12 y 16 ciclistas van sobre la banqueta de los peatones, serpenteándolos. Eso sí, se llevan su chaleco fluorescente. Ahora resulta que los peatones también debemos, por nuestra propia seguridad, traer señales y luces cuando caminemos por Paseo de la Reforma y así nos vean estos ciclistas que circulan sobre el paso peatonal. Las autoridades deberían de hacer algo al respecto. Los peatones están en peligro. Tengo fotografías que avalan todo lo que les digo, porque es mi camino de todos los días. ¿Esto dónde lo reportamos entonces? Delegación y a quién, aunque miren, si marcan al consejo de la ciudad, si es aquí en del DF, 5533, también ellos les toman el reporte y sí le dan seguimiento. Si no, Y si no, también a la unidad de contacto del señor secretario al 5208-9898. Y tal vez en otras épocas no estaban consideradas, por ejemplo, las patinetas, los La patines, avalancha, ¿te acuerdas? la avalancha, el patín del diablo como vehículos. Son vehículos no motor, pero siguen siendo vehículos. bueno, y ya ellos hay también tienen que scooters entonces. o patín del diablo con motorcito eléctrico. Sí, también, claro, esos Sí, son de sí, motor. son de los pero nuevos. todos estos también entran dentro de estas consideraciones, o sea, así como las bicicletas. Así es, viene considerado dentro del reglamento de tránsito y en el caso de los que traen motores eléctricos se considera aquellos que no generen velocidades mayores a 25 kilómetros por hora. Muy si bien. ya es mayor, ya entra como automóvil. En algunos casos. Ok. Muy bien. David Rodrigo Trejo Ruiz. Me gustaría que explicaran el motivo por el que hacen un reglamento de tránsito si no hay una autoridad que haga cumplir el reglamento. Dora María Valderas Heredia. Para los invitados del programa está excelente el reglamento de tránsito, pero ¿quién reglamenta el transporte público? Ya que circulan contaminando los camiones de OPDM, de la basura también contaminan. ¿Por qué ¿Cuál pareciera es la que inspección? que el transporte público o el de servicios, sobre todo de las delegaciones o de Pemex, pareciera que tienen algún poder divino, canonjía, que los exime de tener que cumplir con el reglamento? ¿Qué onda con ellos? Precisamente en este reglamento, el reglamento es para todos. El reglamento no puede hacer excepciones y las que hace son muy puntuales en el propio reglamento, sobre todo en los vehículos de emergencia, de protección civil o de asistencia vial. De ahí en fuera todos están sujetos a la aplicación del reglamento y de hecho en algún apartado hasta los propios vehículos de emergencia, cuando no están en los supuestos de los que habla, también son susceptibles de ser Yo he visto infraccionados. así de que están levantando al accidentado, arrancan la ambulancia y atropellan a otro. Digo, o porque no se fijó también el peatón, una cosa terrible. Amigos, Julio César, ¿tú de qué organización vienes? De Vida Independiente, y pues lo que yo he escuchado es mucho bla bla bla, se ha hablado de tantos temas y creo que es muy bueno todo lo del reglamento, es impresionante que se hable de un nuevo reglamento. Creo que es la hora de empezar a aplicarlo, pero también creo que empezamos un poquito adelante de lo que deberíamos de hacer la estructura en cuestión, y hablo en particular de usuarios de silla de rueda, porque por lo que veo nos faltan ciegos
y nos faltan otras organizaciones que también deberían de estar aquí y que pues aprovechando el micrófono creo que sería muy importante hacer un programa que se hable sobre este tema, pero con todos los de Porque verdad. ustedes sí la traen todas en contra, ¿no? Nos estacionamos Mira, donde no debemos. yo creo que más que en contra, aquí es una cuestión de infraestructura. La infraestructura no está hecha para silla de rueda. Lamentablemente hace 15 o 20 años, antes de que llegara esta revolución de vida independiente y todo el rollo de salir a la calle, incluirnos, No, pues era una condena quedarse encerrados entonces en casa. era estar en casa. Ahora, aquí el punto no es lo que ya se hizo o no se hizo, es lo que tenemos que hacer, la responsabilidad que tenemos que compartir. Por ejemplo, nosotros ya estamos haciendo nuestra parte, pero estamos siendo excluidos de la parte de infraestructura, porque al menos nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde, es capacitar a las personas en silla de rueda, sacarlos, incluirlos, darles las herramientas de trabajo. ¿Qué te todo parece lo que regresando de esta pausa nos ayudan enumerando brevemente, en serio, qué infraestructura falta? Así breve y directo, pues para que los que nos están viendo y tienen el poder de hacerlo, la hagan. De acuerdo con la ley de Georgia en Estados Unidos, aquel que escupa desde un autobús o un auto en movimiento será multado. En Noruega, quien conduzca exceso de velocidad tendrá que pagar el 10% de su ingreso anual, pasar 18 días tras las rejas, realizar servicios a la comunidad o bien recibir la suspensión de la licencia de conducir por 3 años. Nuevo reglamento de tránsito de la CDMX. Te diremos cómo viajar de forma segura y sin infringir el nuevo reglamento de tránsito de la CDMX, que entrará en vigor a partir de diciembre. Estas son las multas si viajas en auto. 2,446 pesos si usas el celular mientras conduces. 699 pesos si transportas más personas de las permitidas para tu vehículo. 1,398 pesos por conducir sin tu licencia y se confiscará tu auto en el corralón. 2,097 pesos a quienes no respeten el programa Hoy No Circula. Su automóvil será llevado al corralón. 699 pesos a quienes usen injustificadamente el claxon y generen ruido excesivo con el motor. 1,398 pesos si excedes los límites de 80 km por hora en vías de acceso controlado, 50 km por hora en primarias y 40 km por hora en secundarias. 2,097 pesos si participas o organizas un arrancón. Tu auto se irá al corralón y te harás acreedor de 36 horas de arresto administrativo. 1,398 pesos. Las vueltas continuas estarán prohibidas, excepto cuando exista un señalamiento que lo permita. 2,097 pesos si invades la cebra peatonal o el área de espera para ciclistas y motocicletas. 2,097 pesos si dejas que suban o bajen de tu vehículo en carriles centrales de las vías de acceso controlado. 2,097 pesos si te estacionas en lugares o cajones destinados al uso de personas con discapacidad. No olvides que las autoridades de tránsito deben ser respetadas. Si no lo cumples, puedes ser multado hasta por 2,097 pesos. Estas son las principales modificaciones del reglamento de tránsito de la CDMX. Disfruta la ciudad de forma segura. Y no lo mencionamos aquí en esta cápsula, pero también si un automovilista atropella un perrito o animal no humano de compañía, el peatón lo puede llevar a juicio, así que váyanle pensando. Oigan, a ver, nos estaban platicando nuestros amigos. Karina, por ejemplo, ¿qué hace falta, la verdad, en lo que sería las facilidades urbanas para que ustedes, pues ahora sí que se emparejen en su derecho y su movilidad como cualquier otro peatón? Yo creo que en términos generales es trabajar en equipo, en conjunto, tanto las personas con discapacidad como todas las autoridades. Por ejemplo, el transporte público a veces es muy inaccesible para nosotros, pero ¿cómo nosotros vamos a poder orientar, cómo vamos a poder asesorar si no lo estamos utilizando, si no estamos saliendo a la calle? Entonces ahí viene otra parte. Que la persona que llega a veces a supervisar esa infraestructura, que llega a ver estas cosas, no es una persona con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces lo suben con una silla de ruedas una vez y pues se les hizo muy fácil, pero a ver, súbelo todos los días y no subas una, sino o subas la persona en 10 y silla de ruedas cambia. que no lleva acompañante empujándolo, por ejemplo,
¿no? Una rampa que pues es imposible para ustedes por el tipo de inclinación. No, sí, y bueno, lo que trabaja Vida Independiente es justamente la persona con discapacidad en autonomía. Claro. O sea, que ya pueda salir, se pueda desplazar sin ningún problema. Entonces, sí la parte, por ejemplo, de que un puente peatonal esté muy alto o no tenga el elevador, a veces se complica. Pero nosotros, ¿cómo lo vamos a exigir? No voy a llegar a rajatabla y a decir, bueno, se hace, sino decirle, bueno, yo ya lo estoy subiendo, ya viste que lo pude subir, ya viste que lo pude bajar, ahora échame la mano para que lo podamos adecuar a lo que realmente necesito. Oigan, y además, bueno, no estacionarnos simplemente en los cajones, no bloquear las rampas mal hechas, ¿verdad? Pero, o sea, ya no bloquearlas. Mira, aquí tenemos a quien puede tomar nota, pero nos vas a contar, Elías, la realidad. ¿Qué sí podemos pedir y qué la mera verdad nos van a dar nuestro avión? Cuéntanos de dónde vienes. La neta, bueno, yo vengo del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Okay. Es el ente federal que genera las políticas públicas para todas las personas con discapacidad. Defendemos los derechos humanos de las personas con discapacidad y estas políticas públicas que se crean van a todas las secretarías a nivel federal. Y estas políticas públicas, evidentemente, son para que nosotros estemos incluidos dentro de la sociedad. La realidad es que no es así. Acabamos de hablar de las rampas, acabamos de hablar... Pues sí. Porque no hay presupuesto para eso. Sí son los últimos de la fila, ¿o qué? No, porque nunca han pensado en nosotros, es sencillo. A todo mundo se le pasa cuando construyen banquetas que están minadas. Bueno... alrededor... Qué bonito lo dijiste. Sí, no, aquí alrededor del casco de Santo Tomás, pues vamos, yo prefiero circular por donde van los autos a un ladito, los que están estacionados para poder llegar aquí. Y arriesgándote. Bueno, mucha gente por eso decide quedarse en la casa, si está en silla de ruedas, porque dice, para salir, lo primero que tengo que hacer es librar los obstáculos o que alguien me ayude. Entonces, que más o menos nos tratemos de dar una idea, es como si nosotros tuviéramos la decisión de correr un maratón diario, ¿no? Así, todo el esfuerzo, todos los problemas, todos los obstáculos, y hijo, pues terminan por minar tu voluntad, ¿no? Pero bueno, hay una buena noticia. A ver. CONADI se está trabajando. Estamos haciendo ya acciones muy importantes con las secretarías. Pero dinero. Sí. O se fue para otros lados, se fue por la coladera. Pues bueno, es el compromiso del presidente. Se echó este compromiso. A ver, en este sexenio tenemos que arrancar con políticas públicas para personas con discapacidad que sean tangibles. Entonces, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en este caso SEDATU también, que tiene que ver con toda la urbanidad, se están comprometiendo a trabajar para que todo esto funcione. Pero ¿sabes qué me preocupa? Si hay buena voluntad y hasta un poquito de presupuesto, pero las ciudades, sobre todo, del DF y todas las ciudades de donde nos están viendo, estamos ya tan superpobladas y hay tanta necesidad que lo poquito bueno que hagan se va a diluir. ¿Y cuántos elevadores van a poner en los puentes peatonales? ¿Cuántas banquetas de veras van a alcanzar a reparar? Y no solo uno o dos para tomarse la foto. Eso es lo doloroso, ¿no? Pero mira, en todo esto tiene que haber un comienzo. Sí, bueno, algo es... Ya comenzamos, afortunadamente, todas las personas con discapacidad, no solamente los que estamos en silla de ruedas, los ciegos, los sordos, las personas con discapacidad intelectual, estamos ya abriendo paso para que nos escuchen, como en tu medio, y gracias por decirnos personas con discapacidad. No somos discapacitados oficial, no somos personas con capacidades especiales. Con capacidades especiales o diferentes, minusválidos. O plusválidos ya, sí, ¿no? Por favor, difúndenlo. Somos personas con discapacidad. Ese es el consenso internacional, así se les llama, ¿eh? Así es. Oye, es su equivalente en cada idioma. Oye, Elías, nos pide la palabra Rodrigo, a ver qué nos aporta. Rodrigo, adelante. Ahorita que los escucho y que escucho a las personas con discapacidad, que ustedes sabrán que la segunda causa de discapacidad motora en el país son los accidentes viales. Ahí está la cosa. Basta decirles que hoy estamos cosechando lo que sembramos hace 20 o 30 años, que era una forma diferente, una forma errónea de
de visualizar cómo tiene que ser un sistema vial seguro, y por eso hoy en día no tenemos una infraestructura como tiene que ser, y que afortunadamente, partiendo de estos nuevos programas que ni son innovadores, que ni son recientemente inventados, sino que se vienen aplicando en muchas partes del mundo, y que afortunadamente en México se empieza a subir poco a poco, y empezamos a sembrar algo que estoy seguro que en 5, 10, 15 años puede ser diferente. Tengo apenas 9 años con discapacidad, y antes, como hobby, toda mi vida estuve en la Cruz Roja como paramédico. Entonces, como paramédico, te puedo decir, México es un caos, o sea, entero. No alcanzan a llegar al hospital. Y si llegas, hay que ver si está lleno o no. Entonces, o sea, soy sociólogo, un amigo extranjero europeo, sociólogo, que vino a hacer una investigación en México a nivel urbano, me decía, oye, no puedo entender cómo hay orden en caos. O sea, cómo caminan, por lo menos. No, vino a hacer una tesis referente a esto, y el caso es México. No entiende cómo a nivel urbano podemos nosotros circular. Porque además muchos extranjeros consideran lo siguiente: es una ciudad donde en realidad no hay tantos choques, y sobre todo fatales, a diferencia de otras europeas incluso. Bueno, sí, por consideraciones. No como Barcelona, y dicen, es que, como ¿cómo se organizan Roma? en este caos, no? Y ya ni es les tremendo. digo en la India o en Nepal, que sí, ahí sí es una un locura. anuncio de un paramédico para todos. A ver. Lo único que provoca muchos accidentes es la velocidad. Y los autos que tenemos ahora, en Son menos de correlones. 9, 7 segundos alcanzan 100 kilómetros por hora. Entonces, cuando una persona viene estresada, bien lo han dicho, con pendientes, chateando, en fin, manejo yo mi camioneta con un aparatito, una señora que venía fumando y veníamos sobre periférico, pues bueno, le faltó 2 segundos y se estrelló contra mí. Yo no podía, yo imagínate cómo me bajo a decirle algo a la señora. Claro. La señora bajó y me empezó a reclamar. ¿Por qué esa se es frenó? otra. Le digo, señora, ni siquiera se dio cuenta que se estrelló contra mí. Wow. Hay que Tomemos aclarar, en ¿qué cuenta- hacemos también con eso? Perdón, oficial. ¿Qué hacemos o qué dice la ley al respecto? Si tú te bajas y además empiezas ya no a insultar solo al otro, al que impactaste, a los policías, y no sabes con quién te metes, y yo soy aquel hijo de tal cual. ¿Esto qué procede aparte que los van a balconear en las redes sociales? ¿Hay una multa por ponerse al brinco? Hay estado inconveniente? que, a petición de parte, es motivo para pasar al juzgado cívico a la persona. Sí, se pone uno así de Así es. impertinente. Y déjame comentarte que en el comentario de nuestro compañero acaba de decir las 3 causas fundamentales de accidentes fatales con lesionados y con muertos: el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y, en su caso, los distractores. Son los 3 que tienen la mayor siniestralidad, y ahora si los combinamos, como en el caso de la señora, que seguramente venía con un distractor, texteando, haciendo alguna situación, no deja de observar la vialidad, y por el exceso de velocidad y la falta de pericia, tiene Ahí está. un hecho de tránsito. Oye, aquí tenemos a Tere, que ella representa una organización de personas con discapacidad intelectual, que también están presentes. ¿Cuáles serían sus necesidades, Tere? Brevemente, porque se nos acaba el tiempo. También hablando de accesibilidad, pero no solamente de la infraestructura arquitectónica, sino de información. Sobre todo las personas con discapacidad intelectual necesitan formatos en lenguaje accesible, sencillo, para que ellos puedan conducirse, y también muchos se guían por el ejemplo de otros. Entonces, si nosotros no ponemos un ejemplo, los otros se van a conducir con lo que ven. Si yo me cruzo, aunque esté ahí ganándole al Metrobús, él me va a seguir o ella. Qué tremendo lo que estás diciendo, Tere. Eso normalmente no lo pensamos. Y entonces ustedes piden lenguaje accesible en señalización para que todos los amigos que tengan el nivel de entenderlo y de seguirlo de esta forma sean también más autónomos. Y además también que la infraestructura considere lo que se llama el diseño universal, para que todos los lugares sean de fácil tránsito para las personas en diferentes condiciones, no solo con discapacidad, sino adultos mayores, mujeres embarazadas. Personas analfabetas que
no lo hemos logrado, ¿eh? Estamos luchándole y pidiendo ahí voluntarios para acabar con el analfabetismo en México, todavía no lo logramos. Buen punto, mi Tere, gracias. Llamaditas en lo que yo acá con mis mujeres taxistas. Muy bien, Tremebundo Ramírez dice, es urgente destruir la ciudad y volverla a hacer, porque desde la tontería de Cortés de ponerla en un lago, todo es una desgracia. Además, agrega que sin exageraciones, uno sale de casa y entra en las calles así. Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Bueno, quiero saludar a muchas personas. Hoy hubo muchísima participación. Clemente Blue, González de Suárez, Citlali, Tania Valdivia, Miriam López Nibón, Odette Urquiza Bravo, Paola Colmenares, Samantha Rivas Sánchez, Alejandro Aguilar, Antonio Luna, Adela Telles, Victoria Laura Furman. En fin, tantos que se comunicaron. Francisco García Martínez dice, las patrullas y las ambulancias son las primeras en violar el reglamento. Es sabido que usan las sirenas para asaltar el tráfico en varias zonas. En Gustavo Madero, por ejemplo, están construyendo la línea 6 del Metrobús y no hay personal que apoye el paso peatonal. Otra llamada, esta es de... Bueno, nos regresamos acá. Oye. Maya Ramos dice, ojalá nos puedan explicar por qué no consultaron a los peritos. Esta ya la habíamos leído. Bueno, también de los motociclistas que, por ejemplo, utilizan, dicen, ¿por qué creen que la raya o la línea blanca divisoria de los carriles, ese es su carril, ¿no? Que nadie ha hablado Pero de ellos eso. aseguran que es una canonjía de la que ellos pueden disfrutar, pues porque van en una motocicleta. ¿Esto es real? De hecho, ¿O tienen que ir en medio del carril? De hecho, el reglamento nos dice que los motociclistas deben utilizar el carril completo como cualquier otro vehículo. O sea, no se vale que anden Salvo en los casos que el tránsito esté detenido y circulando entre carriles logren llegar a posicionarse en el área de el motocajón. El motocajón que ya es un área señalizada donde pueden permanecer a esperar la luz del semáforo en verde, al igual que los ciclistas. Y es peligrosísimo, solo para decir, o sea, ese es el grupo más vulnerable y que ha aumentado la accidentalidad de mayor forma en todo el mundo. Hay que tener mucho con los cuidado. repartidores, Adriana. Pero más allá, Fernanda, incluso del tema de repartidores, el motociclismo en México es un tema muy importante. Por darte otro dato, más de 600% aumentó el número de muertos en motocicleta en los últimos 10 años. Dios. Más de 500% los heridos graves. Y evidentemente estamos hablando de un problema que va mucho más allá del repartidor. Hoy en día, la motocicleta se utiliza para ir a la escuela, para dejar a los niños a la escuela o como instrumento como transporte personal para ir también a trabajar, ¿no? Y es un tema en lo que también nos estamos enfocando antes de que, como dicen por ahí, sea demasiado tarde. Aquí tenemos a las mujeres taxistas y a ellas las capacitaron antes de obtener como el tarjetón, digamos, para poder funcionar como tales. Gabriela, de lo que más se te haya quedado grabado en esta educación de civismo, literalmente, al volante. Bueno, yo empecé a manejar desde muy chica, pero yo con mordidas saqué mi primer tarjeta de licencia. Cuando paso como taxista, sí me asombré porque habían cosas que yo desconocía por completo. Yo no sabía ni qué quería decir una línea ni una cruz. Al estar como taxista, los mismos clientes me dicen, oiga, qué bien maneja. ¿Para qué sirve esto? ¿O a cuánto va esta velocidad? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué no se pasa al otro carril? Las luces, o sea, en verdad no tenemos deberíamos de tener ese curso, definitivamente Gaby. debemos de tener un curso, y es un curso que da CENFES. Y no puedes sacar tu tarjeta de conducir si no pasas todo y cada uno de este curso, inclusive donde nos hacen exámenes médicos, antidoping, de todo. Oye, y yo le diría a Hortensia, ya me quedan 20 segundos, una recomendación, así, lo más peligroso a lo que se enfrentan diario ustedes. Pues yo invocaría a que el pasaje haga conciencia, porque a veces nos piden que por sus prisas le solucionemos su vida. Es la fórmula más grande, conciencia. Nosotras somos taxistas. ¿Y salir un poquito? Somos taxistas, pero no podemos arreglar su vida. Ni ser milagros. Y nos piden que violemos. Gracias, de amor. Hagamos conciencia y conozcamos el nuevo reglamento, para saber nuestras obligaciones y derechos.